Bueno, todos tenemos dos manitas, ¿verdad? Levante una de la suya. Una de estas representa la muerte en la cruz. Levante su otra manita. La otra representa la resurrección de entre los muertos. Ahora junte sus manitas. Estas dos historias están íntimamente ligadas. Jamás podremos separar una historia de la otra. Tienen que ir siempre tomadas de las manos. Tienen que ir ligadas estas dos historias. La muerte en la cruz, porque Cristo con la muerte en la cruz nos libró de la condenación de la muerte y del pecado que había o pesaba sobre nosotros. La resurrección, Cristo nos da la esperanza de la vida eterna. Amén. Le invito, si puede, por favor, a abrir su Biblia en Mateo capítulo 28. Bien rapidito vamos a ir avanzando en el tema esta mañana. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Quiero que leamos a partir del verso 11, algo muy diferente a lo que normalmente podríamos leer en esta historia. Del verso 11 al 15 dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Obviamente esto está refiriéndose al cuerpo del Señor Jesús. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Lea conmigo esta parte final. Dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sin duda que la resurrección es una de las partes más difíciles de poder aceptar o de poder creer. Es una de las partes más controversiales para la mente humana. ¿Cómo que resucitó? Nadie está en desacuerdo con que este personaje llamado Jesús fue crucificado ahí en una cruz y él murió. Nadie tiene problemas con eso. De hecho, la mayoría de las personas en el mundo identifican fácilmente cuando ven una cruz, rápidamente identifican que ahí murió el Hijo de Dios. Nadie tiene falta de conocimiento en cuanto a este hecho. Pero la otra parte de la historia, como yo les digo, la otra mano, la otra parte de la historia, muchas personas la han ignorado. La han ignorado por varias razones. Una, porque no puede caber en la mente humana, en el razonamiento humano. ¿Cómo es que ese personaje al tercer día resucitó? La han ignorado sencillamente porque el ser humano le cuesta mucho trabajo creer que así de sencillo, en un abrir y cerrar de ojos, Él haya resucitado. La han ignorado porque lamentablemente de la resurrección se habla muy poquito comparado con la crucifixión. ¿Alguna vez hemos visto la puesta en escena el hecho o la historia de la resurrección? No. Casi por lo regular vemos las representaciones en muchas partes de la crucifixión, pero de la resurrección no. Ahora, la palabra de Dios dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces es vana la fe que usted y yo tenemos. Por eso es que la resurrección, podríamos pasar mucho tiempo hablando de las razones por las cuales la resurrección de Jesús es de vital importancia para todos los cristianos. En primer lugar, porque la resurrección es la muestra de que Dios aceptó su sacrificio por nuestros pecados. Romanos 4:25 dice de esta manera, en otra versión o en otra traducción de la Biblia, dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. La resurrección
representa libertad. Digan conmigo, libertad. La resurrección representa libertad. Dice la Biblia, Dios entregó a Jesús para que muriera, pero no solamente para que muriera por nuestros pecados, sino que también le resucitó para que fuésemos declarados inocentes. Todos ustedes y yo éramos culpables. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos cargando una culpabilidad. Sin embargo, dice la Biblia que Dios envió a Jesús para que muriera, pero también para que resucitara y para que usted y yo fuéramos declarados inocentes. Dan gloria a Dios por eso. La resurrección, entonces, en primera instancia representa libertad. De la culpa que traíamos cargando, Él nos ha liberado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Número 2, la resurrección es la garantía, ¿sí?, de que todos los que todos los que confiamos en Él. Vaya conmigo allá en Primera de Corintios capítulo 15. Bien rapidito, vamos a estar usando la Biblia en varios pasajes, así que por favor trate de ir bien rapidito. Primera de Corintios capítulo 15. Si alguien no la encuentra, ayude por favor las personas que estén al lado, que saben encontrar rapidito, ayude a encontrar la cita por favor a las personas que están teniendo dificultad. Dice Primera de Corintios 15 del verso 1 al 6. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice Pablo, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme, ¿qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿cómo? Conforme a las Escrituras. Vamos bien. Y que apareció a Cefas, ese es otro nombre del apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En la ley de los judíos se establecía que toda palabra tenía que constar en boca de 2 o 3 testigos. Es decir, para que se pudiera creer que Jesús había resucitado, solamente bastaban de 2 a 3 testigos. Aquí hubo 12 primero, aquí después hubo ¿cuántos? Más de 500 personas que lo pudieron ver. Pudieron ser testigos presenciales de que Cristo había resucitado. En aquel tiempo, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, habían pasado ya alrededor de 15 o 20 años, y por eso es que él dice, de los cuales algunos todavía están vivos, pero otros ya murieron, pero fueron testigos de que Cristo resucitó. Dicen amén. La resurrección representa seguridad y confianza. La resurrección, porque Cristo resucitó, usted y yo podemos tener confianza y podemos tener seguridad. No la confianza o la seguridad que nos pueden dar las cosas de este mundo. La confianza de que ahora Cristo ha resucitado. Dicen amén. Ahora bien, también la resurrección es muestra de que Jesucristo es Señor, es decir, el supremo en autoridad. Allá estamos en 1 Corintios, regrésese al libro anterior, Romanos capítulo 14. Dele vuelta al libro anterior, Romanos capítulo 14. Y dice la palabra de Dios en el verso 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Dice, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y cuando hablamos de la palabra Señor, está hablando de supremo en autoridad. La resurrección representa, ¿sí?,
el señorío, la autoridad de Cristo Jesús. Por encima de cualquier autoridad que se pueda nombrar, ya sea en este mundo o en cualquier otro lugar, Jesucristo viene a ser el Señor, ¿sí? El supremo en autoridad. Por encima de Él no hay nadie absolutamente, por debajo de Él está todo. La resurrección viene a darle un título nuevo a la persona de Jesucristo, y ese título es Señor. Dice en Filipenses capítulo 2, dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Habla de supremacía en autoridad. Habla de que Él es el dueño de todo. Habla de que Él controla todas las cosas que pasan en este mundo. Habla de que todo lo que ocurre en nuestro diario vivir, Él lo tiene bajo su control. Los problemas, las crisis, las enfermedades, cualquier cosa, Él lo tiene bajo su control. Habla de eso. La resurrección representa precisamente que Dios tiene control de todas. 4. La resurrección también significa que Él está con nosotros, dándonos poder para cumplir con la misión que nos ha encomendado. Mateo 28, donde estábamos al principio. Mateo capítulo 28 dice, una vez que Él resucita, dice entonces a Mateo capítulo 28, versos 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué pasó? Ay, 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 ¿sí? Cuando le vieron, ¿qué hicieron ellos? Le adoraron. ¿Y qué más? Dice, pero algunos dudaban. Ya saben, no faltan esos Tomás, ¿verdad? Esos incrédulos. Dígale al que está al lado, ahí te hablan. Ajá. No faltan los que dudan siempre, pero ellos aún viéndolo, dice la Biblia que le adoraron. ¿Y qué hizo entonces? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder, ¿sí?, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, lo que vimos hace un ratito, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y lea conmigo el final: y he aquí, yo estoy, no los oigo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección representa, sí, la constante presencia de Cristo en nuestra vida, a donde usted y yo vayamos. Incluso el salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me podré huir de ti, Señor? Si me voy a tal parte, ahí estás tú. Si me voy a esta otra parte, ahí estás tú. Si hago en el Seol mi permanencia, ahí también tú estás, Señor. Es decir, a donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. No necesitamos ahí sacar el amuleto de la cartera, ni colgar algo ahí en el carro, ni traer alguna estampita. No necesitamos nada de eso. Él nos ha dado la garantía y la seguridad de que está con nosotros, motivo por el cual Él muestra que Él ha resucitado. ¿Dicen amén? Siguiente, significa que algún día también Él establecerá justicia en la tierra, y que un día Él juzgará a todos. Esto definitivamente es una gran verdad también. Vaya conmigo a Hechos, que está ahí adelantito de los evangelios, antes de Romanos, que habíamos visto. Hechos capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el verso 30 y 31. ¿Ya lo tienen? Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiero detenerme aquí tantito. Dios
pasa por alto en el tiempo pasado la ignorancia que había en el ser humano. La gente no sabía, la gente no entendía. Muchos de los discípulos de Jesús, ni siquiera ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando. Pero ahora usted y yo, que estamos ya con la palabra completa, ya escrita, con la historia ya bien detallada, entendemos lo que sucedió. Sin embargo, hubo un momento en el que Dios, dice la Biblia, pasó por alto, dice, los tiempos de la ignorancia, que la gente no sabía. Y dice entonces, ahora manda a todas las personas en todo lugar ¿a qué? A que se arrepientan. Miren, muchas personas cuando ven la cruz y ven el sacrificio y ven las imágenes, muchas personas sienten remordimiento. Remordimiento es sentir pesar por las cosas que nos pasan. Pero dice la Biblia que ahora manda a Dios que toda persona se arrepienta. Arrepentimiento tiene que ver con sentir pesar por el pecado, pero tener un cambio de actitud, cambiar a una dirección contraria. Una persona que está arrepentida es una persona que no solamente siente pesar por las cosas malas que hace en su vida, sino que además hace algo al respecto para solucionar eso que está haciendo en su vida. Hay muchas personas que en estos días se involucran mucho de manera religiosa por los hechos de la Semana Santa. En ellos hay remordimiento, no hombre, que él pagó por mí, yo tan mal que me porto y eso, pero salud, compadre, y seguimos, ¿verdad? O sea, no hay realmente un cambio. Hay un pesar, pero no hay un cambio verdadero. La resurrección viene a representar que toda persona que crea que Cristo ha resucitado, que lo crea de todo su corazón, esa persona será impactada por el poder de Dios para una transformación en su vida. Si usted cree que Cristo murió, pero que también Cristo ha resucitado, su vida tiene que ser diferente. ¿Dicen amén? Diferente. No estamos hablando de un hecho histórico nada más. No estamos hablando de una tradición religiosa. Estamos hablando de un hecho que fue verdad. Y ese hecho tiene que impactar nuestros corazones. Dicen amén. Dice el verso entonces 32. Pero cuando oyeron, estamos en 31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora bien, ¿por qué dice que la palabra de Dios, que Dios manda que toda persona se arrepienta? Porque creámoslo o no, un día todos estaremos delante del Señor Jesucristo para juicio. Todos. Hay dos clases de juicios que la Biblia enseña. Un juicio que es para todos los que han creído en Cristo Jesús y un juicio para aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. El juicio que está destinado para los que creyeron en Cristo Jesús se llama el tribunal de Cristo. El juicio que está establecido para los no creyentes en Cristo Jesús se llama el juicio del gran trono blanco. La diferencia entre estos dos juicios es que un juicio es para poder traer a la luz o manifestar las obras que hicimos. Eso está hablando los creyentes en Cristo. El juicio del gran trono blanco, sí, está diseñado para establecer la sentencia y la condena que establecerá, sí, ese juicio para todos aquellos que no creyeron y que no se arrepintieron en sus corazones. La Biblia lo llama el juicio del gran trono blanco, y toda persona que esté parado frente a ese juicio del gran trono blanco, ya su sentencia es separación eterna de Dios. Nosotros, los que estamos en Cristo, estaremos frente al tribunal de Cristo, donde Él va a demostrar qué fue lo que hicimos con nuestra vida cristiana. No qué fue lo que hicimos en el tiempo pasado, porque el tiempo pasado ya no cuenta. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el juicio del tribunal de Cristo está establecido para todos aquellos que creemos en Él,
donde Dios nos llamará a cuentas y nos dirá: ¿qué hiciste con tu vida cristiana? ¿Fuiste fiel? ¿Perseveraste? ¿Aprendiste mi palabra? ¿Creciste en madurez espiritual? ¿Serviste? ¿Amaste a los demás como se había establecido? Y entonces toda aquella persona que va logrando todo eso, dice la Biblia que recibirá un galardón, un premio por parte del Señor Jesucristo. Habrá algunos que a lo mejor nomás le van a decir: pues pásale, ni hablar, porque la salvación es en Cristo Jesús. Pero hagamos de que ese día, en vez de que estemos así como que temblando, hagamos que ese día sea un día de fiesta para nosotros, donde digamos: Señor, vengo por mis galardones, porque fui fiel contigo, porque serví, porque me esforcé, porque perseveré, porque siempre estuve contigo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ha resucitado y entonces ahora Dios le pone en la posición de juzgar. Ustedes pueden decir: bueno, qué duro. No tenga temor. Toda aquella persona que cree en Él no será juzgado para condenación. Más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, la resurrección representa que un día estaremos dando cuentas a Él. Siguiente, es la garantía de que algún día seremos reunidos con nuestros seres queridos que han dormido en Cristo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, está mucho más adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13. ¿Ya lo encontraron? Bueno, todavía no, ¿verdad? Faltan algunos. ¿Ya estamos? 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, déjenme les aclaro tantito un aspecto. La palabra de Dios utiliza dormir para referirse a la muerte de los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ya los que estamos en Cristo ya no morimos, simplemente dormimos. ¿Por qué? Porque la palabra muerte significa separación de Dios. Ya no más estaremos separados de Dios. Cuando una persona sufre el aspecto de la muerte física, la Biblia no lo llama muerte, sino lo llama dormir. ¿Por qué? Porque ya no estamos separados de Dios. Entonces la Biblia está hablando el apóstol Pablo y dice: no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los cristianos que ya fallecieron, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué dice el verso 14? Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? ¿Se dan cuenta cómo va ligado? ¿Se van dando cuenta cómo la muerte y la resurrección siempre van juntas? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, los que murieron teniendo a Cristo en su corazón. Yo le pregunto esta mañana: si usted tuviera que morir esta tarde o en la noche, ¿usted estaría seguro que usted estaría con Cristo? Mire, voltea a ver al que está al lado y hágale la pregunta: ¿estás seguro que estarías con Cristo? ¿Verdad que algunos dudaron? Véale los ojos, analícele los ojos, porque de palabrita, no, hombre, todo el mundo dice fácil. Ah, sí, claro que sí. Es más, estaría en la primera fila. No. Véalo, obsérvelo. ¿Realmente usted está seguro de que estaría con Cristo? ¿Cómo ven ustedes? Y a lo mejor alguien esta mañana dice: no, yo la verdad me late que no estoy muy seguro que digamos. ¿Cómo puedo estar seguro? La Biblia dice: cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, creemos, depositamos toda nuestra confianza en Él, Él nos da salvación y vida eterna. Amén. Bueno, vamos a continuar. Dice allá en 1 Tesalonicenses 4:15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y así estaremos
siempre, ¿con quién? Con el Señor, ¿verdad? Verso 18 que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hay que animarnos, hay que alentarnos, hay que declarar esta palabra. Cristo viene pronto por nosotros. Échale ganas. Estás pasando por momentos difíciles, échale ganas, ya Cristo viene. Él está más cerca de lo que nos imaginamos. Un día se van a acabar el llanto, la tristeza, el dolor, y un día estaremos felices siendo consolados por nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que estamos aquí, hay que echarle ganas, ¿verdad? Confiando en nuestro Dios. Entonces la resurrección representa esa esperanza. Usted y yo, ya sea que partamos de este mundo o ya sea que estemos esperando a que venga el Señor, usted y yo tenemos ya el pase seguro a la vida eterna. Y ese pase seguro se llama Cristo en el corazón. Ese es el pase que tenemos para la vida eterna, ¿verdad? Y por último, ya estamos terminando. La resurrección es el motivo por el cual ahora todos los que creemos en Él como nuestro Salvador debemos de vivir solo para Él. Regrésese un poquito hacia atrás otra vez, allá cerquita en Corintios, pero ahora 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios 5:11. Vamos a empezar desde el 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Dice Pablo, estamos tratando de persuadir a las personas. Y el de persuadir a las personas tiene que ver con algo así como, no precisamente un engaño, pero algo así como llevar, seducir a la persona para que crea en algo. Pero Pablo hace una aclaración. Persuadimos a los hombres, pero Dios es testigo de lo que somos. Y dice, y espero que también lo sea vuestras conciencias. O sea, la razón es como, por ejemplo, cuando la mamita le va a dar el medicamento al bebito, a su hijito que está enfermo. ¿Y cómo le hace? Ahí le pinta que con una paletita, mira que te voy a dar esa paletita si te tomas este liquidito, ¿verdad? El jarabe. Entonces ella está persuadiendo a su hijo para poderle dar el medicamento que necesita. Eso no significa que ella sea una mala mamá, o no significa que está precisamente tratando de engañar a su hijo para hacerle un mal. No, esta es una palabra diferente. Pablo dice, estamos persuadiendo a las personas, estamos tratando de convencer a las personas de esto que se llama salvación. Dice, Dios conoce nuestro corazón. Y después entonces dice el verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Saben, la vida cristiana, sí, su esencia tiene que ver con el corazón y no con las apariencias. Hay mucha religiosidad en el mundo, sí, y le llaman espiritualidad, pero eso es pura apariencia nada más. Hay personas que se visten de una forma para hacer creer que son espirituales. Hay personas que hacen ciertas mandas o ciertos ejercicios con su cuerpo para mostrar su devoción por Dios, pero mucho de todo eso es simplemente apariencia. La vida cristiana consiste en lo que hay en nuestro corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿De qué manera nosotros nos vamos conduciendo en esta vida? Religiosidad. Hay muchos que practican una religión. Vivir de apariencias. Hay muchos que viven de apariencias. Pero vivir con un corazón obediente a Dios son muy poquitos. Y yo espero que todos esta mañana seamos de ese grupo pequeño, ¿verdad? Que con el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Ahora dice la Biblia, continuamos,
Dice el verso 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo está ahí haciendo un juego de palabras ahí para hacerles entender a ellos el evangelio. Dice el verso 14, porque el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, léalo conmigo bien fuerte. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más, ¿sí? La muerte en la cruz con la resurrección van ligados, van íntimamente ligados los dos hechos. Ahora hay una gran verdad aquí en el verso 15, y es como decíamos acá en el punto. La resurrección es el motivo por el cual ahora todos los que creemos en Él como nuestro Salvador debemos de vivir para Él. ¿Qué dice el verso 15? Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la gran diferencia del cristianismo con cualquier otra religión que pueda haber en el mundo. Ahora, los que creemos en Cristo ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. La vida suya, la mía, ya no nos pertenece. Es más, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente. Entonces, ¿cuál es la esencia del cristianismo? La esencia del cristianismo es que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que resucitó. Esa es la esencia. Y esta mañana yo quiero animarle para que haga del día de la resurrección, que haga de este día un día que valga la pena en usted.